Y pasamos entonces ahora al segundo punto de nuestro estudio. El ministerio preparatorio de Juan el Bautista. Ahora, esto también es muy interesante, porque después de varios siglos, de 4 siglos de silencio, nuevamente se volvía a escuchar la voz de Dios por medio de algún profeta. Nosotros pasamos rápidamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es simplemente una página. Fácil. Pero realmente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de diferencia. 400 años en los que no se había escuchado la voz de Dios por medio de ningún profeta. Ustedes pueden imaginarse, por lo tanto, la expectación que generó la presencia de Juan el Bautista, al que todo el pueblo consideraba como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, cuando él se levantó y empezó a predicar y a hablar de parte de Dios. Una situación ya no solamente por los años que habían pasado, sino una situación también asfixiante, porque, como hemos dicho hace un momento en la profecía de Malaquías, los propios sacerdotes, los propios líderes espirituales de la nación no estaban interesados en el bienestar espiritual de las personas, sino que había derivado todo hacia intereses económicos, hacia intereses políticos. Había ciertas luchas de las diferentes facciones del judaísmo, de las facciones religiosas del judaísmo, y en medio de todo esto el pueblo sufría esa sequía espiritual de la que tanto habían hablado algunos de los salmistas. Recuerdan el Salmo 63, el versículo 1, cuando el salmista decía: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. En medio de todo aquel ambiente de silencio de la voz de Dios y de unos líderes religiosos que no pensaban en el bien, en las necesidades espirituales de su pueblo, la presencia de Juan el Bautista realmente fue una experiencia refrescante. Por fin se volvía a escuchar la voz de Dios en medio de su pueblo, de un pueblo afligido, de un pueblo desolado, de un pueblo que volvía a estar nuevamente en esclavitud. De hecho, su rebeldía y su obstinación le había llevado a estar bajo diferentes imperios. Primero el babilónico, pero también vinieron después los medopersas, los griegos, los romanos en este momento en el que nos encontramos aquí en este Evangelio. Momentos de esclavitud, momentos de angustia. Entonces la presencia de Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías fue algo de verdad que volvió a traer ilusión y esperanza a las personas, al pueblo de Israel. Las profecías en cuanto al Mesías, tanto tiempo esperado, ahora por fin llegaba el cumplimiento del tiempo y él venía, estaba en camino. Así que Juan el Bautista fue el heraldo, el precursor del Mesías, de este Mesías. Y Juan apareció preparando precisamente el camino del Señor. Tan importante fue su ministerio que los 4 evangelistas dejan constancia de su ministerio. Un hombre, por otro lado, muy popular. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 6, un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan, un verdadero profeta de Dios. Y todo lo que él hizo, su ministerio, confirmó que el pueblo no se equivocó en identificarle como un hombre de Dios. Ahora, este es el precursor, aquel que iba a preparar el camino del Señor. Ya hemos hablado antes de él. Ahora, vamos a pensar también en la urgencia de su mensaje. Era un mensaje urgente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado, tal como él mismo comenzó su predicación en Mateo capítulo 3 y versículo 2. El reino de los cielos se ha acercado. Y este reino de los cielos, para cualquier judío conocedor del Antiguo Testamento, pues automáticamente habría que identificarlo con aquellas profecías, por ejemplo, con aquella visión que tuvo el profeta Daniel. Y él, en
un poco explicando la visión que había tenido Nabucodonosor, que representaba la figura culminante de máximo esplendor de una sucesión de reinos y de imperios que se iban a suceder en el tiempo. Pues en la visión de Daniel, en aquel sueño, en la visión de Nabucodonosor que Daniel interpretó, pues él veía que aquella sucesión de grandes reinos, de grandes imperios, tendrían su fin. Y Daniel anunció la venida finalmente de uno semejante a un hijo de hombre que se presentaría ante el anciano de días y a quien sería dado todo el reino, toda la autoridad, todo el poder, y todos los otros reinos serían destruidos. Y sería un reino, el reino de este Mesías, que no tendría fin, un reino eterno. Y también habría la grandeza de estos reinos que serían conquistados, pues serían dadas a los santos del Altísimo. Todo esto pueden leerlo con detalle en Daniel, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 18. El Mesías vendría, recibiría su reino, y ese reino sería un reino eterno, un reino que no tendría fin, un reino poderoso, un reino que excedería, que no guardaría relación en cuanto a su esplendor y su gloria con cualquier otro reino conocido en este mundo. Sería el reino del Mesías. Y el Mesías venía. Ahora Juan el Bautista dice: el reino de los cielos se ha acercado. El mismo rey estaba ya presente en medio de todos ellos. Y la esperanza, las profecías de Daniel y de otros muchos empezaban a tomar vida nuevamente y traía ilusión a las personas. Entonces, el anuncio que Juan el Bautista estaba haciendo, preparando el camino de este rey, era un anuncio ya urgente, porque ya estaba cerca. De hecho, como acabo de decir, el mismo rey, aunque ellos todavía no lo sabían, pero ya estaba en medio de ellos. Era cuestión de días que Juan el Bautista dijera: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es de quien yo os había anunciado que venía detrás de mí uno que es mucho más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es Jesús de Nazaret, apuntándole con toda seguridad. Y luego, confirmado eso, como ya veremos, cuando la voz del Padre se dejó escuchar también desde el cielo: este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo, como una señal clarísima, por lo menos para Juan el Bautista, de que él era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Juan el Bautista anunció a Jesús, ya estaba allí, pero todavía no había dicho él es, pero ya estaba allí. Por eso su mensaje de preparación para el pueblo era urgente, porque la venida del mismo rey era inmediata. Y en nuestros tiempos tenemos que recuperar seguramente también este mensaje de Juan el Bautista, porque el Señor Jesucristo se fue, pero va a volver. Y muy probablemente va a volver muy, muy, muy pronto, muy pronto. Las personas tienen que prepararse también para este encuentro. Y aunque nosotros los creyentes no somos Juan el Bautista, sin embargo también tenemos un deber moral y espiritual que Dios nos ha dado: predicar el Evangelio a las personas para que se preparen para el encuentro, para la venida del Señor Jesucristo. Las personas necesitan prepararse para este encuentro. Bueno, quizás hablemos un poco más de esto en nuestra sesión hoy, pero vamos a avanzar. El cuarto punto en el que tenemos que incidir o pensar es el lugar donde Juan llevó a cabo su ministerio. Y fue un lugar, quizás no el mejor lugar aparentemente, fue en el desierto. Él desarrolló su ministerio lejos, fuera de las grandes ciudades. Juan el Bautista se fue al desierto. ¿Por qué razón? Bueno, la primera cosa tal vez es porque él buscaba estar en la cercanía del Señor, lejos del ruido, lejos del bullicio, lejos de las 1001 distracciones que hay en la ciudad. De hecho, Juan el Bautista, nos dicen los otros evangelios, que se había formado allí en el desierto, en la intimidad con el Señor, en la soledad con el Señor.
Y cuando comenzó su ministerio, pues siguió desarrollándolo allí, en el desierto, en una zona desértica. No quiere decir que fuera un desierto de arena, sino una zona, la región que había ubicada entre Jerusalén y el Valle del Jordán, a lo largo del Mar Muerto. Bueno, no era un lugar totalmente desértico, pero era una zona en algunos momentos montañosa y de poco uso para la agricultura, donde apenas había poblaciones. Por lo tanto, era un lugar desértico en ese sentido. Y allí Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio. Ya esto nos da a entender que las personas, que no se lo puso fácil realmente a las personas, porque vinieran desde donde vinieran, de cualquier parte de Israel, por lo menos tendrían casi un día mínimamente, salvo que venían de los pueblos más cercanos, pero tendrían casi un día de camino para encontrarse con Juan el Bautista, y tendrían que ir provistos de todo lo necesario porque era un lugar desértico, si pensaban estar días allí. O sea, requería de cierto esfuerzo ir a escuchar a Juan el Bautista en el desierto, esfuerzo material, esfuerzo físico, aparte de las otras cuestiones espirituales. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, ya no solamente que Juan, como acabo de decir, buscara un lugar para estar en la presencia de Dios y atraer también a otros a la presencia de Dios, a un lugar desértico, lejos de distracciones, hoy diríamos un lugar donde no hubiera internet, donde no hubiera otras personas, un lugar en la soledad donde el hombre pueda tener un encuentro personal con Dios. Y es necesario que el hombre de hoy día, el hombre moderno del siglo XXI, que vive envuelto en esas prisas constantes, en ese estrés que la vida le lleva de un lado para otro, es importante que también se detenga en algún momento para encontrarse, para tener un encuentro personal con Dios. Juan el Bautista llevaba a las personas allí, pero el desierto también tenía ciertas connotaciones espirituales para un judío que no se podrían pasar por alto fácilmente. El desierto fue el lugar donde Dios se encontró con su pueblo. Recuerdan ustedes la historia de Moisés. Moisés fue una y otra vez a Faraón a decirle, deja salir a mi pueblo, de parte de Dios hablaba, por supuesto, deja salir a mi pueblo para que adore a Dios. Y por fin, contra su voluntad, evidentemente, Faraón dejó salir al pueblo de Israel y se dirigió al desierto, donde tuvieron su encuentro con Dios. Allí caminaron con Dios 40 años. Era un lugar de encuentro con Dios. Pero no solamente aquella historia relacionaba a Israel con el desierto. Había también otra profecía muy interesante en el profeta Oseas. En el capítulo 2 y versículo 14, Oseas dijo, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas cuenta la historia. La verdad es que este profeta tuvo una experiencia muy amarga con su mujer, que era una mujer infiel, una mujer adúltera, y bueno, pues Dios incluso usó su tragedia matrimonial para hacerle entender al mismo profeta cómo era la experiencia y los sentimientos de Dios en cuanto a su pueblo. Su pueblo también le era infiel. Y entonces, pues, Oseas entiende bien el mensaje que tiene que transmitir de parte de Dios, porque él mismo lo está sufriendo en sus propias carnes. Pero Dios en un momento determinado dice, voy a ir a buscar a mi esposa infiel y la llamaré, la atraeré al desierto, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Allí tendré un encuentro íntimo con ella y allí recuperaré, ganaré de nuevo a mi mujer infiel. Un mensaje del profeta Oseas realmente muy fuerte, uno de los profetas que tuvo experiencias muy duras de parte de Dios y para que le capacitaron, por otro lado, para llevar un mensaje al pueblo de una forma, bueno, que te pone un poco la carne de gallina, ¿no? Con una fuerza extraordinaria. Bueno, pues el desierto era ese lugar donde Dios quería atraer nuevamente a su pueblo infiel para encontrarse en la soledad con él. Hoy estamos hablando de muchas profecías, ¿verdad? Pero se dan cuenta que todo esto forma
nos está colocando en el escenario para que entendamos bien cuál iba a ser el ministerio de Juan en relación con el pueblo y también con la venida inminente del Mesías. Así que el desierto no era un lugar elegido sin sentido, había un propósito. Dios quería atraer a su pueblo a sí mismo, a un lugar donde pudieran escuchar con claridad y sin interferencias la voz de Dios. Cada persona tiene que buscar también un lugar tranquilo, un lugar en la soledad para encontrarse con su Dios y prepararse para este encuentro. Bueno, la siguiente cosa de la que nos habla también aquí Marcos es del ministerio que estaba llevando Juan el Bautista. Hemos visto que fue desarrollado en el desierto, pero ¿en qué consistía este ministerio? Bueno, nos habla del bautismo para arrepentimiento. Como ya digo, Juan el Bautista se centró en anunciar la inminente venida del Rey, prometido en el Antiguo Testamento, y para ello tenían que preparar sus corazones. Él nos lo dirá un poco más adelante también, en el versículo 7, esto mismo que ahora estaba diciendo, ¿no? Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Viene tras mí, viene ya, detrás de mí, pisándome los talones, diríamos ahora mismo, ya está aquí. Por lo tanto, como ya he dicho antes, era urgente. ¿El rey venía para qué? Pues venía para gobernar la vida de hombres y mujeres. Y Juan el Bautista se daba cuenta, conocía bien a su pueblo en su tiempo y se daba cuenta de que aquel pueblo no estaba preparado para que el rey viniera a gobernar en sus corazones. De hecho, eran personas que estaban haciendo lo que les daba la real gana, como decimos hoy día, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, lo que me apetece, lo que quiero. Esto es lo que hace la mayoría de la gente. No piensan en la voluntad de Dios. Ellos se gobiernan a sí mismos y no dejan que nadie les gobierne. Esto es un conflicto, esto implica un problema cuando viene el rey del cielo y de la tierra, viene a reinar, y viene a reinar sobre corazones. No es un rey al estilo de lo que nosotros tenemos ahora en España. Saben ustedes que nosotros tenemos una monarquía parlamentaria. Ahora el rey, pues realmente es una figura bastante simbólica que, bueno, pues lleva a cabo cierta tarea de coordinación, pero no decide nada. El pueblo decide en las urnas y el rey pues tiene que, bueno, pues gestionar lo que hemos decidido, pero lo hemos decidido nosotros. Y algunas veces puede que las personas piensen que Dios es una especie de rey de ese tipo, que yo voy a decidir lo que me dé la gana y que Dios va a aceptarlo y, bueno, va a ajustar las cosas para que todo vaya bien conforme a lo que yo he decidido. Y esto es una equivocación muy grande. Dios no plantea una monarquía parlamentaria al estilo de lo que tenemos en España. Dios es el rey del cielo, el rey soberano que tiene todo el derecho de gobernar nuestras vidas y que no se conforma con menos. Y este era el problema, que Juan el Bautista estaba hablando, anunciando la venida de este rey a un pueblo que no estaba preparado para dejarle gobernar. Igual que en nuestros días ahora mismo. Y esto es importante, este detalle es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque a los judíos del tiempo de Juan el Bautista les creó un verdadero problema. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban pensando que inmediatamente que el rey viniera, se pondría a gobernar y ellos, de forma automática, inminente, pues serían introducidos en su reino y disfrutarían con él de este gobierno. Pensaban que la sola presencia del Señor ellos ya estarían dentro del reino. Y esto era una equivocación muy grande que Juan el Bautista tenía que corregir y luchar contra ellos, porque no estaban dispuestos a aceptarlo tranquilamente, sin más. Ellos, que eran judíos de nacimiento, descendientes de Abraham, ellos se tenían que preparar para la venida de este Mesías. Y para esa preparación era necesario el arrepentimiento. Juan hizo constantes llamadas al pueblo para que se arrepintieran. Ya digo, ellos pensaban que con el hecho de ser descendientes de Abraham
y de observar ciertos ritos religiosos con cierta fidelidad, pues que si se circuncidaban, que si guardaban el día de reposo, que si hacían ciertos lavamientos, cosas de este tipo, que ellos ya iban a ser admitidos de pleno derecho en el reino del Mesías. Pero esto era una terrible equivocación. Y Juan el Bautista se lo advirtió con una claridad meridiana. No había ninguna duda en cuanto al mensaje de Juan el Bautista. Pocos predicadores, yo diría que ya no hay predicadores que prediquen con esta claridad que Juan el Bautista lo hacía. Fíjense, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 3, y el versículo 7, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Tela marinera, que diríamos nosotros. El mensaje de Juan. A mí no se me ocurriría nunca llegar a una congregación y decir a todos los que están allí escuchando, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto es un mensaje muy fuerte. Y Juan se lo dijo así, con todas las palabras, con todas las letras, a un pueblo que se creían además buenísimas personas, muy religiosos todos ellos, y que creían tener una moral y una conducta intachable. ¿En qué confiaban ellos? Pues confiaban en que eran descendientes de Abraham y en que vivían en conformidad a ciertos ritos religiosos. Y Juan el Bautista les dice, esto no sirve para nada. Ser descendientes de Abraham, para nada, porque Dios puede sacar hijos ahora mismo a Abraham aún de estas piedras. Y vuestros ritos religiosos externos no interesan a Dios, le interesan muy poco, porque lo que Dios está mirando sobre todo y ante todo es vuestro corazón. Y vosotros habéis colocado vuestros ritos delante pensando que Dios de esa forma ya no ve vuestro corazón, pero Dios lo ve y vuestro corazón no es bueno. Tenéis que arrepentiros. Y no solamente tenían que arrepentirse, sino que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tenían que cambiar radicalmente de forma de vida. Ahora, qué poco ha cambiado el ser humano, el género humano en estos 2000 años que han transcurrido desde que Juan el Bautista se presentó con esta predicación. Qué poco ha cambiado. Usted habla hoy día con las personas y una y otra vez vuelve a repetirse la misma historia. Habla usted con musulmanes y ellos piensan que por el hecho de ser musulmanes, que por el hecho de guardar ciertos ritos religiosos, que si los ayunos, el ramadán, que si con hacer 5 veces al día sus oraciones, con dar limosnas en algún momento, por el hecho de ser musulmanes ya van a entrar en el paraíso, sin más. Si habla usted con un católico que sea medianamente practicante, pues lo mismo, por el hecho de pertenecer a una religión tan antigua, eso ya los coloca, haber sido bautizados de niños, haber hecho la primera comunión, la confirmación, haberse casado por la Iglesia Católica y esperan que les den la extrema unción cuando estén a puntito de morirse, pues creen que todas esas cosas los va a colocar ya dentro del reino de los cielos. Y el que más o el que menos, cuántas veces lo habremos escuchado, que añaden a sus muchos méritos, yo tengo un tío cura y una tía monja. Pues, ¿qué creen? Que por eso van a entrar en el reino de los cielos. Y hablan ustedes con un cristiano evangélico y le dirá algo parecido, pues es que yo voy a los cultos, canto en el coro, doy mis diezmos y hago ayunos. Y eso ya piensan muchas veces que les coloca también dentro del reino de Dios. Y es falso. Ninguna de estas cosas coloca a las personas en una buena armonía y relación con Dios. Ninguna de estas cosas. Pues, ¿qué nos coloca en una buena relación con Dios? Para empezar, la primera cosa es el arrepentimiento. Luego habrá que añadir la fe en el Señor Jesucristo. Pero para empezar, todo va seguido, no dejen lo otro a un lado porque también está allí. Pero para empezar, el arrepentimiento. Ya seas judío,
ya seas musulmán, ya seas católico, ya seas evangélico, ya seas lo que seas, si estás confiando en tu religión y estás confiando en los ritos religiosos que haces, ritos externos, hay que tener en cuenta, no sirve para nada. Y Juan el Bautista les volvería a repetir lo mismo que ahora les estoy diciendo. Lo único que sirve es un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento que debe de ser confirmado de una forma inequívoca con frutos dignos de arrepentimiento. Lo demás no sirve para nada. Puede distraer a algunos y hacer pensar que no lo necesitamos, pero realmente Juan el Bautista, haciendo una radiografía exacta de parte de Dios, lo tenía claro. Y ese pueblo, igual que hoy día los hombres de nuestro tiempo, necesitaban empezar por el arrepentimiento. Ahora, Juan el Bautista hacía este llamamiento a las personas, un llamamiento que no gustaba a la gente. El arrepentimiento, en la palabra original traducida, significaría un cambio de mente. Y ese cambio de mente ha de implicar necesariamente también un cambio de actitud en nuestra voluntad. Antes yo estaba explicando que nosotros ya hemos acuñado esta frase: yo hago lo que me da la real gana, porque me siento rey y hago mi real voluntad, lo que me da la real gana. Y nos salimos con la nuestra R que R, porque yo soy yo. Y como decimos los españoles, genio y figura hasta la sepultura. Yo soy yo y yo hago lo que quiero. Bueno. Pues quizás tanto orgullo y tanta altivez, como decía Juan el Bautista, haya que bajarla. Y quizás sacar a la luz cosas sucias y bastante feas que están adentro en el corazón. Y también sacarlas a la luz para que Dios trate con ellas y arrepentirnos de ellas y Dios nos perdone. Y nuestros caminos torcidos, todo eso, el arrepentimiento. El ser humano tiene que arrepentirse. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar nuestros propios caminos para seguir los caminos de la voluntad de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de esta forma del arrepentimiento, puede ser que alguna persona interprete que el arrepentimiento en sí mismo es una buena obra que hacemos para ganarnos el perdón de Dios y entrar en su reino. Y esto no es así. El arrepentimiento, que por favor nadie piense, porque en la Biblia nunca se expresa de esta forma, el arrepentimiento no es una buena obra que nos capacita para entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento es justo todo lo contrario. Es nuestro reconocimiento de nuestra incapacidad y nuestra indignidad para pertenecer, para entrar en el reino de Dios, en el santo reino de Dios. Cuando yo me arrepentí, lo que hice fue reconocer mi incapacidad, mi maldad. Yo, Señor, no soy digno de estar en tu reino. Esto le tuve que decir al Señor. Y si alguien piensa que eso es una buena obra, pues está totalmente equivocado. Yo lo que reconocí es que no tenía buenas obras, que yo era malo. Y tenía que darle la razón a Dios, aunque no me gustaba, porque a mí me gustaba creer de mí mismo que yo era bueno. Y el arrepentimiento suponía también esto, darle la razón a Dios. Dios había hecho un diagnóstico de mí que a mí no me gustaba, pero yo tuve que admitir que era cierto, que yo estaba equivocado, y tuve que reconocer delante de Él mi maldad. Por supuesto, también yo quería apartarme de mis pecados, dejar a un lado esa vida mala que llevaba para vivir de otra forma, vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es la cuestión del arrepentimiento. No es una buena obra que nos otorga méritos para ganar puntos, si fuera así, para alcanzar la gloria de Dios. Nada de todo esto. El arrepentimiento no es una buena obra, es todo lo contrario. Ahora, no olvidemos que el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento era simplemente un símbolo. Ellos se arrepentían, esa era la realidad, y ese arrepentimiento era simbolizado externamente por el bautismo. Pero el bautismo en sí mismo no sirve para nada si falta la realidad a la que apunta. Todos entendemos lo que es un símbolo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estoy casado, felizmente casado, por cierto. Este año, si el Señor lo permite, haré 30 años que estoy casado con mi mujer, una auténtica joya de mujer, de hecho se llama Esmeralda, y estoy felizmente casado.
volvería a firmar ahora mismo por vivir otros 30 años más de matrimonio con ella, porque de verdad estoy contento. Bueno, pues yo estoy casado. Y algunos dicen, bueno, sí, se le nota porque lleva un anillo de casado. Bueno, pues sí, este es un símbolo. Pero ¿qué pasaría si yo me quito el anillo? Alguna vez tengo que hacer algún trabajo, alguna cosa que un anillo me estorba y me lo quito. ¿Quiere decirse que en ese momento ya no estoy casado porque no llevo anillo? Claro que estoy casado. Esto es un símbolo. Lo puedo llevar puesto o no lo puedo llevar puesto, pero no dejo de estar casado porque no lo lleve puesto. Estoy casado. ¿Una persona puede ponerse un anillo y no estar casada? Pues sí, lo puede hacer. ¿Y eso quiere decir que ya está casada? No, lleva un anillo de matrimonio, pero no está casado. El símbolo es independiente de la realidad a la que simboliza. Lo lógico es que ambas cosas vayan de la mano. Que si estoy casado, lleve un anillo de casado. Vamos a decir, ¿no? Lo lógico es que si yo estoy arrepentido, si viviera en aquellos tiempos, pues yo me bautizara. Pero de nada serviría bautizarse si no estás arrepentido. Y algo de esto estaba sospechando Juan el Bautista cuando les dijo estas cosas tan duras a los fariseos y a los escribas que estaban viniendo allí. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? No penséis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre. Se acercaban tímidamente, porque no llegaron a creer en el bautismo de Juan, ni a aceptar su bautismo, pero se acercaban tímidamente. ¿Y qué hubiera pasado si se hubieran bautizado? Pues si se bautizan sin haberse arrepentido de verdad, no habría servido para nada. Y si alguien se hubiera arrepentido de verdad, pero no hubiera llegado a bautizarse, ¿qué habría pasado? Pues que Dios lo que lee es el corazón, aunque lo lógico es que hubiera cumplido también con ese mandamiento. Pero imaginemos un supuesto en el que le hubiera sido imposible a la persona. Pues no pasaría nada, porque lo importante lo cumplía, que era el arrepentimiento. Entonces, el bautismo de arrepentimiento, no olvidemos que lo importante era el arrepentimiento, no tanto el bautismo. El bautismo lo era como un símbolo. Esto debemos de entenderlo de este modo. Ahora, ¿qué pasó con los fariseos, con los escribas, con los ancianos, con los principales sacerdotes? ¿Qué pasó con ellos? Pues que ellos rechazaron el bautismo de Juan. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no les gustaba. ¿Por qué no les gustaba? Porque imagínense ustedes un fariseo con ese porte intachable, inmaculado, un sacerdote, colocarse en la fila, yo no sé si había fila, pero bueno, déjenme que lo imaginemos así, ¿no? En la fila para irse a bautizar y allí en la fila coincide con un publicano o con una pecadora notoria de alguna ciudad, con una prostituta. Y él allí, oiga, eso era algo inaceptable para un religioso de aquella época. Yo no soy como este, yo no soy tan malo, yo soy buena persona. Si alguien necesita estar en esta fila para ser bautizado es esta mujer o es este hombre, pero yo no. Y Juan el Bautista, lo importante, lo que les molestaba tremendamente a los judíos religiosos de su tiempo era que Juan el Bautista no hacía distinción entre ninguna persona. Colocaba en el mismo lugar a una prostituta que a un fariseo, a un anciano, a un sumo sacerdote o a un sacerdote con un publicano, con un cobrador de impuestos. Y esto era intolerable para los judíos religiosos de aquel tiempo. Así que, como más adelante les preguntó el Señor Jesucristo, ¿vosotros qué opináis del bautismo de Juan? ¿Era de Dios o era de los hombres? Y ellos no contestaron. No sabemos. ¿Por qué razón? Claro que lo sabían, pero dijeron, no sabemos. ¿Por qué? Decían ellos, si decimos que era de Dios, cualquiera nos van a decir, ¿y por qué nos bautizasteis? Y si decimos que era de los hombres, la que nos va a caer encima, porque todo el mundo tiene a Juan por un verdadero profeta de Dios, pues caemos fijo. Así que dijeron, no sabemos. Pero lo rechazaron. No quisieron, como dice en otro lado Lucas, no quisieron justificar a Dios. Dios había dicho que ellos eran pecadores igual que los otros, pero no quisieron justificar a Dios. Se opusieron a la palabra de Dios. Ellos dijeron, no, nosotros no somos como estas personas, nosotros somos buenas personas. Y dijeron, no necesitamos entrar al bautismo, no necesitamos arrepentirnos. Y esto fue una terrible equivocación.
una terrible equivocación. Fíjense cómo lo dice Lucas en el capítulo 7 y los versículos 29 al 30. Lucas 7, 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No justificaron a Dios, le quitaron la razón a Dios en cuanto a los designios de Dios sobre ellos. Dios había dicho, sois malos, y ellos dijeron, no somos malos, somos buenos. Lo mismo que muchas personas, no, yo no soy malo. En tal caso, quien necesite el evangelio será aquel que está perdido con las drogas, está perdido porque es un adúltero, está perdido. Todos los hombres por igual somos malos delante de Dios. Ninguno da la talla, ninguno pasa por encima del listón, todos vamos por debajo, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ellos se creían mejores? Una terrible equivocación, porque no eran mejores. Si cabe, eran peores. Porque de hecho ellos fueron los que guardaban en su corazón estos sentimientos homicidas contra el Señor Jesucristo y fueron finalmente quienes instigaron a Pilato y al pueblo para que crucificara a Jesús, que era inocente, y lo persiguieron durante toda su vida. ¿Dónde estaba su bondad? Detrás de su apariencia de religiosidad, eran malos. Y así ocurre con todas las personas. ¿De qué sirve que un musulmán, por ejemplo, haga 5 veces oración al día, ayune en el Ramadán, se sepa el Corán de memoria y lo recite cantado, y luego prepare un atentado terrorista que mate a no sé cuántas personas? ¿De qué sirve? Pues toda su religiosidad externa lo único que implica, que intenta es esconder la maldad que tiene dentro de su corazón. Pero no lleguemos a esos extremos, porque todas las personas por igual somos malos. Todos. Podemos hacer actos religiosos, pero en nuestro corazón surgen otras cosas. El propio Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Ya hemos hablado de ello en una ocasión anterior. Todas las personas por igual tienen que arrepentirse. Es un requisito que Dios pone. Y ellos no quisieron darle la razón a Dios. Para ellos habría sido humillante estar en el mismo nivel, en el mismo plano que aquellas otras personas que eran pecadores claramente a los ojos de toda la sociedad. Ahora, ellos no estaban, los que se creían buenos, no estaban preparados para la venida del Mesías. Pensaban que serían librados inmediatamente del juicio y de la ira de Dios, pero desgraciadamente serían los primeros en caer bajo el juicio y la ira de Dios. Por último, tenemos que llegar al sexto punto, cuando Juan el Bautista dice que bautizaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, anunciaba el perdón de pecados. Y esto sí que ya rompía todos los esquemas de los líderes religiosos y también del pueblo. ¿Por qué razón? Pues porque el perdón de pecados en Israel iba asociado con el sacrificio de ciertas víctimas, de ciertos animales, que debían de ser presentados al sacerdote en el templo. Pero Juan el Bautista anunciaba el perdón de pecados no dirigiendo a las personas al templo, ni tampoco a los sacerdotes, sino dirigiendo a las personas hacia el Mesías, hacia aquel que venía detrás de él. Él sí que podría perdonarles los pecados. Y esto era muy raro, porque no solamente es que Juan rompía con eso, que era lo que incluso decía la Biblia en el Antiguo Testamento, sino que era de esperar que de alguna forma Juan el Bautista hubiera colaborado con el orden que había en el templo. Juan el Bautista, recordemos que era hijo de un sacerdote, pero él no lo hacía así. Ni su vestimenta, luego ya lo veremos más adelante, ni su forma de proceder enviaba a las personas al templo. ¿Por qué razón? Bueno, pues sencillamente porque Juan y el mismo Señor Jesucristo pues se daban cuenta perfectamente que lo que estaba ocurriendo en el templo no era conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión allí mismo en el templo, acusando con todas las palabras a los líderes religiosos: vosotros habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Y eso era el templo en aquellos días. Por eso
Juan el Bautista está dirigiendo las miradas y a las personas hacia el Mesías que vendría detrás de él. A todas las personas por igual les hablaba del Mesías. Lo mismo fueran publicanos, lo mismo fueran soldados, lo mismo fueran saduceos o fariseos. A todos enviaba al Señor Jesucristo. Él puede perdonar pecados. Y esto más adelante lo veremos, que el Señor Jesucristo corroboró exactamente esta afirmación, este anuncio que había hecho su precursor, Juan el Bautista. Lo veremos en el capítulo 2, cuando le dice el Señor a aquel paralítico que fue descolgado en aquella casa en Capernaum y colocado delante del Señor. Y el Señor le dijo lo primero de todo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y demostró que era verdad, que podía perdonar pecados, sanando inmediatamente también al paralítico, ante el asombro de todo el mundo. Cristo es el que puede perdonar pecados. Y Juan el Bautista estaba dirigiendo a las personas hacia Cristo. Él, y solamente Él, nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es a Él a quien le hemos ofendido. Él tiene el derecho legítimo, es una prerrogativa divina que tiene el Señor Jesucristo, como Dios que es. Porque le hemos ofendido a Él, pero también, como dijo Juan el Bautista cuando lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no solamente nos puede perdonar porque es a Él a quien le hemos ofendido, sino también porque Él mismo iba a ser la víctima, el Cordero de Dios que iba a sustituir a todos esos otros corderos que se sacrificaban en el templo, y que su vida tendría el valor, en virtud de quién era Él, el valor para perdonar a ser el representante que pudiera traer perdón a las personas, a todas las personas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cómo Juan el Bautista está preparando cada cosa, dirigiendo a las personas hacia el Señor Jesucristo. El arrepentimiento por un lado, pero también llevar a las personas al Señor Jesucristo. Ahora, algunas personas han preguntado qué relación tiene el bautismo de Juan, este bautismo, con el perdón de pecados. Y algunos han pensado que tal vez uno podría ser perdonado de sus pecados bautizándose. Pero vuelvo a insistir, esto sería un error, porque el perdón de pecados no lo hemos de asociar con el bautismo, sino con el arrepentimiento. Porque el bautismo era simplemente un símbolo externo. El perdón hay que relacionarlo con la realidad, aquello a lo que simbolizaba el bautismo, con el arrepentimiento. Un rito religioso externo no puede producir el perdón de nuestros pecados, esta bendición espiritual interna. Eso en primer lugar. Y por otro lado, vamos a ir viendo, no en esta ocasión, pero en la siguiente sesión, lo que vamos a ver es que finalmente Juan el Bautista, aunque practicó el bautismo de arrepentimiento, él mismo se daba cuenta, y así lo dijo, que era insuficiente en sí mismo. Que el bautismo de arrepentimiento que él practicaba debía de ser completado con el bautismo en el Espíritu Santo que solamente el Señor Jesucristo podría llevar a cabo. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre el bautismo y el perdón de pecados? Bueno, pues no la hay. Es entre el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo que surge, que viene el perdón de pecados. Arrepentimiento y fe son dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento, por un lado, nos aleja, nos separa, es una decisión que tomamos de separarnos, de apartarnos del pecado, de una forma de vida que desagrada a Dios. Y la fe es la otra cara, es el reverso de la moneda. Si por un lado en el arrepentimiento nos apartamos del mundo, la fe tiene que ser en el Señor Jesucristo, es decir, nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. El arrepentimiento nos aleja del pecado, la fe nos acerca al Señor Jesucristo. Ambas cosas tienen que ir unidas, formar parte de una misma actitud. Si una de las dos cosas la dejamos al lado, no hay perdón de pecados. Si yo, por ejemplo, creo en Cristo, pero no me arrepiento de mis pecados, no voy a tener perdón. Si yo me arrepiento de mis pecados, pero no creo en Cristo, no voy a tener perdón de mis pecados.
son dos partes inseparables de la salvación y tiene que ser así necesariamente. ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados? Sí, es un deseo del corazón que finalmente es más bien una actitud que no podemos llegar a cumplir realmente si no somos bautizados en el Espíritu Santo, si no recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos regenera, el que nos cambia. Nosotros podemos tener la actitud y decidirlo, pero solamente Dios puede hacer que eso sea real por medio de su Espíritu Santo. Y esto vamos a ver que el Señor Jesucristo es el único que lo puede hacer. Por lo tanto, llegamos al final ya de nuestro estudio. Y tenemos que recapitular, que hacer un breve repaso ya de lo que hemos estado viendo. Porque hemos estado reflexionando sobre aspectos muy importantes, en primer lugar, de la revelación de Dios. Es una revelación digna de nuestra confianza. Hemos visto infinidad, ya unas cuantas profecías hoy, que se cumplieron, aunque habían sido anunciadas siglos antes, se cumplieron con toda perfección, con toda exactitud, en la persona del Señor Jesucristo. Nos fiamos, por lo tanto, de este libro, de la revelación de Dios. Pero, en segundo lugar, hemos estado pensando también en Juan el Bautista, en su ministerio anunciado por los profetas, ya lo hemos dicho. Y ese ministerio tenía que ver con preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor Jesucristo. Y la única forma de prepararlo era por medio del arrepentimiento y de la fe en aquel que vendría después. Juan el Bautista murió, como ya sabemos, hace 2000 años. Nosotros de alguna forma debemos de tomar su relevo. Y nosotros también en nuestra propia generación debemos de actuar con la misma valentía, actuar también en el nombre de Dios, anunciando a las personas que el Señor Jesucristo viene, lo dice su palabra, y ya hemos dicho, su palabra no miente. El Señor Jesucristo viene nuevamente, viene a juzgar a los hombres, viene ya a establecer su reino. No habrá segundas oportunidades. Cada persona tiene que prepararse para el encuentro con el Señor. Nosotros decimos como el apóstol Pablo en Corintios, reconciliaos con Dios. Cada persona que nos escucha tiene esta urgente necesidad de reconciliarse con Dios. Busque usted un lugar aparte, en la soledad, lejos de las distracciones. Busque a Dios, reconcíliese con Dios, pídale perdón de sus pecados. Confíe en el Señor Jesucristo, entréguele su vida y Él va a obrar este milagro de la nueva vida en usted. Juan el Bautista cumplió con fidelidad su ministerio. Nosotros debemos también en nuestro propio siglo, ante nuestra propia generación, llevar este mismo mensaje, que le sigue sin gustar nada a las personas. A nadie le gusta que le reprendan, que le digan que son malas personas, pero la verdad es esta. Este es el diagnóstico que no hace ningún predicador, sino que lo ha hecho Dios mismo. Arrepiéntase, reconcíliese con Dios, busque a Dios, porque Él viene a establecer su reino. Y de otra manera no estará preparado para disfrutar de la gloria, de la majestad, de todas las bendiciones que se desprenden, que hay en su reino. Es un mensaje importante, por lo tanto, el de Juan el Bautista, y un mensaje de mucha actualidad también para cada uno de nosotros. Téngalo en cuenta, y Dios, sin duda, le va a bendecir. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga hasta la próxima vez que nos podamos encontrar. Gracias.